Bien, pues vamos a iniciar con nuestro gran podcast hablando de relaciones poliamorosas. Es para la materia de teorías psicosociales y subjetividad. Yo soy Ana Paula Casillas y hoy estoy con mi amiga Yesenia Cortés. Bien, pues vamos a iniciar primero con así como una pequeña introducción, reconociendo que las relaciones amorosas predominantes ahorita actualmente en nuestra sociedad, bueno, en nuestra sociedad occidental, porque tenemos que hacer énfasis en la cultura, pues son las relaciones monogámicas y heterosexuales. Se establecen relaciones de pareja que cumplen características específicas y bien marcadas por la cultura. Es justo a través de la misma cultura y de la educación cómo se transmite la idea de cómo debemos vincularnos amorosamente. Pero podemos ver en realidad que no es la única forma de vincularse. Y de hecho, bueno, tengo algunas estadísticas. Según Jackman, en el 2014, entre el 20 y el 25% de las personas que están en una relación monógama han sido infieles. Y también tenemos que en México, según INEGI, el 33% de los matrimonios terminan en divorcio. Entonces aquí entra como la cuestión de realmente son relaciones monógamas y realmente está funcionando o qué está pasando. Bien, pues vamos a empezar con la definición como tal del poliamor. Según la revista de Psychology Today, el poliamor o la no monogamia consensual es la práctica de tener múltiples relaciones íntimas, ya sean sexuales o románticas o ambas, con el pleno conocimiento y consentimiento de todas las partes involucradas. Y bueno, tenemos algunas como tipos de relaciones poliamorosas que son como las más comunes o de las que más se hablan. Tenemos lo que es el poliamor jerárquico, que es en donde hay como una relación nuclear y hay como otras relaciones en la periferia, pero estas otras relaciones son como secundarias o no tan, pues no sé, profundas o tan relevantes como la principal. Tenemos la Polifidelidad. Ajá, polifidelidad. En donde las relaciones íntimas están restringidas a un grupo de personas determinados. Entonces, o sea, se tiene como el grupo de todas las personas que se relacionan y fuera de este grupo, cualquier contacto con otra persona, pues ya no está permitido. Se considera infidelidad. Ajá. Y tenemos la anarquía relacional o amor libre, donde básicamente es, pues tienes libertad de relacionarte con quien quieras, de la manera que quieras, no hay como límites en ese sentido. Y pues sí, esa es como la manera como más contraria a la manera tradicional que conocemos de relacionarnos. Yo creo que ahí a mí me gustaría agregar que, porque he estado investigando mucho de anarquía relacional últimamente, que el principal componente de la anarquía relacional es cuestionar la jerarquía que te impone la monogamia. O sea, ¿a qué me refiero? Cuando estás en una relación monogámica, socialmente es aceptable que toda tu prioridad o tu atención principal se vaya a tu pareja. Y otros círculos sociales u otras relaciones pasan a un segundo plano. Es decir, si yo ya tengo una pareja con la que vivo y etcétera, mi principal prioridad debería ser esa relación. Sí. Después, comúnmente se percibe que va la familia y después las amigos. Amistades. Sí. Ajá. Entonces, creo que la principal crítica de la anarquía relacional es justo a esa estructura que te dice que tu familia, cuando ya tienes una pareja, es menos importante, que tus amistades son menos importantes y que existe justamente pues como un orden de importancia en tus relaciones dependiendo del tipo de vínculo que definas con esas personas. Entonces, sí, nada más eso, acotar que justo la anarquía relacional señala eso y define, pues no la importancia de otras maneras, hasta donde yo tengo entendido tiene más que ver como con intensidad de los afectos, acuerdos personales, y eso es lo que define los vínculos con los que vas a entablar alguna relación.
Bien, pues quiero hablar un poquito del construccionismo social, porque una de las mayores críticas que he visto como en contra de las relaciones poliamorosas es que dicen cuestiones como de que no es natural, la biología no lo manda y así. Pero, según Berger y Luckman en el 68, dicen que la naturaleza humana no existe como un substrato establecido biológicamente, que determina diversas formaciones socioculturales, sino que el ser humano construye su propia naturaleza. La verdad es que si nos ponemos a cuestionarlo, hace siglos que dejamos de ser naturales, o sea, el ser humano, como dice, construye su propia naturaleza, nosotros construimos la sociedad y la cultura, y nosotros definimos estas reglas, no la biología. Es que sí está bien cagado hablar de naturaleza humana y luego ves que esa discusión está sucediendo a través de internet. Sí, claro. En un celular. Y dices, güey, no, neta. Sí. Es justo lo que quería comentar, o sea, estamos en pleno siglo XXI, la era digital, o sea, lo natural quedó atrás hace muchos siglos. También he visto que en ocasiones dicen como de que, ay, es que hasta los animales no se relacionan así. No es sé lo qué. que yo iba a decir también, que creo que incluso diciendo, bueno, ok, va, te la voy a tomar, te la va a valer. Que observas la naturaleza y más bien, hasta donde yo tengo entendido, los animales que practican la monogamia son muy poquitos. Sí. O sea, pienso en los pingüinos, Ciertos tipos de aves. Los cisnes, ajá, algunas aves. Pero en realidad la mayoría de, por ejemplo, mamíferos, que pues Sí. son más cercanos a nosotros. Sí, que los humanos somos mamíferos. Por ejemplo, los leones, los gorilas. Los delfines. Los delfines. Creo que los lobos también. Por lo regular son así de que tienen su manada y está como el macho alfa y pues tiene relaciones sexuales con todas las hembras. Entonces no estamos hablando de monogamia en ningún sentido. Que ahí, bueno, entra una cuestión de que solo el macho, pero igual no puede ser un fundamento en contra del poliamor. Claro, pues. claro. Uh-huh. Y menos que pues no podemos comparar animales con humanos. También quiero hablar de cómo la forma en la que nos educamos influye muchísimo en nuestra percepción del amor y de las relaciones, y cómo hay una distinción muy grande entre hombres y mujeres, o entre feminidad y masculinidad, donde la feminidad por lo regular está vista como pues algo sumiso, algo que tiene que complacer, algo inferior. Uh-huh. Y la masculinidad es todo lo contrario. Y es justo lo que ya habíamos hablado antes, de que pues se genera como una cuestión de poder, de jerarquía, sí, donde pues va en favor hacia el hombre. Los roles se plasman pues desde el momento que empezamos a tener conciencia, o sea, literal, pues todo lo que vemos en cómo, en nuestras familias, hasta en los medios de comunicación, sí, en películas, en todo, nos plasman estos mismos roles. Y nos los enseñan incluso desde antes de tener conciencia, ¿no? O sea, sí, yo pienso mucho en, por ejemplo, mi mamá, que mi mamá me dijo, yo te puse tus aretitos cuando tenías 3 días de nacida o algo así. Y yo sí le dije, ¿y te enojas conmigo porque yo decidí hacerme un piercing ahorita? Sí. Siendo una persona consciente. Sí. Pero ¿a qué quiero llegar? A que yo pienso, como ¿por qué quieres que la gente externa distinga el género de tu bebé? Porque la neta, para eso son los aretes. Porque cuando eres un bebé, no se nota si eres esto o aquello, cuáles son tus genitales. Pues eso es a lo que quiero llegar, porque claro, vivimos en una sociedad que de acuerdo a tus genitales te asigna un rol de género y etcétera, pero eso es otro tema que podríamos extendernos demasiado si hablamos de eso, pero ¿por qué quieres que tenga un distintivo para que el mundo exterior tenga información acerca de eso? Uh-huh. Porque está tan normalizado. Y desde ahí ya te empiezan a enseñar de que, ponte tus aretitos, usa ropita rosa, y tú ni tienes conciencia
pero ya desde ahí te están generando una formación hacia un cierto rol de género. Sí, claro, y hasta las actitudes que tomamos, o sea, inclusive este típico de, ay, es que el niño si te pega es porque le gustas. Ay, Desde sí. ahí ya están normalizando conductas pues violentas, que si una niña lo hiciera no está bien, porque las niñas no se comportan así. Claro. También, bueno, Herrera en el 2010 habla de cómo la ideología del amor tiene una influencia tanto en un sistema patriarcal como también en un sistema jerárquico y de capitalismo, porque, bueno, no nos vamos a meter tanto en eso porque ahí sí nos extendemos muchísimo, pero entendemos que pues el sistema patriarcal y el capitalismo pues son sistemas muy establecidos de muchos siglos. Ajá, y pues lo tenemos de cierta forma como hasta condicionado. No es imposible deslindarnos de esas ideas, pero como están tan marcadas, sí es difícil. Sí, completamente. Y sobre todo porque también significa que te vas a enfrentar a una mayoría. Uh-huh. O sea, ¿a qué me refiero? Sabemos que los humanos también somos criaturas sociales. Y desde el inicio de los tiempos, o sea, los registros históricos dicen que si hemos sobrevivido es porque precisamente hemos sido sociales, hemos estado en manadas. Porque pues bueno, pensemos en hace muchísimos años, no tenemos las herramientas para enfrentarnos a un tigre. Sí. O sea, la neta no, nos haría garras. Sí. Entonces lo que nos ha salvado es el ser criaturas sociales. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando tú dentro de una... Voy a decir dentro de un grupo, iba a decir tribu, pero no estamos hablando necesariamente de aquellos tiempos, pero también pudo haber sido. Uh-huh. Pensémoslo en las dos temporalidades. En el momento en el que tú decides estar en una idea opuesta a lo que piensa la mayoría, de alguna manera ya estás pues teniendo un choque como con esta situación de estar en un grupo. Sí, pues te vuelve vulnerable. Exacto, eso es a lo que quiero llegar, que es una posición difícil, el estar fuera del sistema en el cual la mayoría cree o en el cual la mayoría, voy a decir opera, no tanto cree. Sí creo que es una creencia, pero eso es otra cosa. Creo que es complicado y también eso suma a la dificultad de cuestionarte todas estas cosas, porque tal vez te interesa cuestionarlas, pero si empiezas a ver las consecuencias sociales que eso te trae, a veces pues puede que te haga querer no cuestionar más. Sí. Bien, pues ahora quiero hablar como cuestiones históricas, justo que estabas comentando ahorita, así como ha ido cambiando la forma de relacionarnos. Y es que hay varios estudios que, bueno, de entrada, durante la mayor parte de la historia de la especie humana, evolucionó sin tener autoridad central que dictara los términos y las condiciones, ahorita hablando específicamente de la vida sexual, ¿no? Más bien surgieron diversas prácticas y costumbres en función a los valores y a las necesidades de los ecosistemas locales. Fue más bien en los últimos 2 milenios que instituciones tanto religiosas como gubernamentales que establecieron pues ciertos como límites o prohibiciones sexuales y como unas formas limitadas de estructuras familiares y todo eso. Varias investigaciones científicas sobre la cultura sexual amorosa en los primeros humanos sugieren que no eran monógamos. Y pues claro, tiene todo el sentido del mundo. No tenían una definición de qué es pareja, claro, o qué es una relación o cómo tienen que hacerlo. Varios autores hablan de cómo pues en sociedades no tan avanzadas, pues eran comunidades en donde todo se compartía, ¿no? Todo era de todos, la comida estaba al alcance de todos independientemente de quién la consiguiera. Y eso aplicaba en todo, en las relaciones sexuales, en las relaciones amorosas, todo era de todos. Y entonces, Javier Estrada en el 2018 hace como un análisis de cómo los derechos de propiedad se extendió también en el ámbito familiar y afectó directamente como nuestra forma de relacionarnos, que
pasamos de todos a yo casé esta comida, yo la conseguí, es mi comida y si tú quieres tienes que pues darme algo a cambio, que después pues se dio con el dinero, ¿no? Pero inicialmente pues no sé, con trueques. Con otro tipo de trabajo, de servicio. Entonces el definir como la propiedad se plasmó en mi familia, mi hijo, mi esposa. Sí, creo que esa es una parte que la gente no considera. Creo que han pasado tantísimo tiempo de que eso sucedió que no nos ponemos a pensar en cómo fue el origen de la institución del matrimonio, porque se nos olvida que es una institución. ¿A qué me refiero? A que es una entidad, bueno, no sé si entidad es la palabra correcta porque no soy abogada, pero es una institución legal, eso es a lo que voy, es algo que está avalado por el Estado. Entonces creo que también es importante pensar en qué ocurrió cuando eso se definió, porque tenía totalmente que ver con la propiedad privada, tenía que ver con la concepción, la idea de las herencias. Si yo trabajé toda mi vida, como por qué voy a dejar el fruto de mi trabajo para que cualquier persona lo agarre. Entonces sí, también tiene que ver mucho con una lógica patriarcal, porque también estamos hablando de cuestiones de la división del trabajo, de quiénes eran los que realmente tenían derecho a tener propiedad, porque sí existe o se inaugura la idea de propiedad privada, pero pues no es una mujer la que puede poner las cosas a su nombre, ¿no? Sí. Es un hombre siempre, bueno, por lo menos en las sociedades occidentales vemos también el tema del apellido, el que se hereda, al menos aquí en México todavía el primero siempre es el paterno. Entonces, las propiedades están a su nombre, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a garantizar yo que mis propiedades sigan quedando dentro de mi linaje? Pues se genera una institución en la cual se exige, parte de los acuerdos es fidelidad, para que yo pueda saber que mis hijos son mis hijos, ya que yo no los voy a parir como hombre. Pero puedo hacer un contrato con esta mujer para que me asegure de alguna manera que esa descendencia es mía y que así yo pueda heredar mi propiedad privada. Sí, creo que a mucha gente no le gusta pensar en que la monogamia tiene mucho que ver con eso, pero yo sí creo mucho en esa teoría. Sí. Bien, la psicóloga Débora Anapol, en su libro de Poliamor en el siglo XXI, dice que el amor entre marido y mujer ni siquiera era considerado deseable en Grecia clásica. El papel de la esposa era proveer herederos justo para su esposo y encargarse de su hogar mientras él disfrutaba del afecto, el sexo y el compañerismo de una variedad de mujeres cortesanas y quizás hombres y niños también. Entonces, sí, o sea, tampoco hay como un fundamento histórico realmente en contra del poliamor, porque podemos ver que ni siquiera era, o sea, la monogamia no era normal ni común. O sea, digamos que como en los roles sociales, sí, pero la realidad es que en las clases altas, el hombre principalmente tenía variedad de distintas relaciones sexuales, mientras que a la mujer no se le permitía. Sí. Que creo que incluso ni siquiera tenemos que pensar en sociedades antiguas. Hay sociedades ahorita actuales en otros lugares del mundo y eso tiene que ver con la percepción cultural o los conceptos culturales. Sí. Que tienen prácticas no monogámicas. O sea, lo primero que se me ocurre es pues los países en los que es legal tener muchas esposas mientras las puedas mantener. Sí. Que así regresamos a que el derecho va para los hombres y eso es cuestionable, no decimos que no, pero como un ejemplo de sociedades que llevan prácticas no monogámicas y que son vistas perfectamente como algo normal en esos lugares. Sí, inclusive podemos pensar hasta como en Europa, grandes filósofos y artistas, todos tenían variedad de amantes y todo y eran normal, pues. De hecho, yo justo la primera vez que empecé a pensar estas cosas fue porque leí Diarios de una joven formal de Simone de Beauvoir y ella habla de cómo llevaba sus vínculos, ¿no? Como que su relación más
duradera o larga, por decirlo de alguna manera, pues fue con Sartre. Pero en sus diarios ella habla un montón sobre otras parejas que tuvo, otras parejas que Sartre también tenía mientras estaba con ella. Entonces mi primer acercamiento a estas ideas fue a través de ese texto, por si alguien lo quiere checar. La neta es que está muy chido, vale mucho la pena y está ligerito porque pues es un diario, pero muy interesante porque justo te plantea un montón de ideas y ella precisamente entre todas sus reflexiones empieza a hablar del amor libre. Y en teoría, pues a mí me sonó muy bonito. Ya en la práctica es más complicado, sí. pero en teoría me sonó muy bonita esta idea de, pues, amar en libertad, el estar con gente que quiere estar también. Y pues bien, si estamos viendo así como históricamente, no hay como registro de relaciones monogámicas como tal. Aquí el cuestionamiento es en qué momento lo definimos. Surge. No solo como lo normal, sino como lo deseable, lo moral o lo correcto. Sí. Ajá. Y pues básicamente la respuesta es gracias a la religión. Sí, la conexión íntima original entre el amor, la libertad y el deseo sexual se fue desvaneciendo a medida de que pues se fue pues compartiendo más ideas religiosas. Religiosas cristianas. Sí. Ajá, porque sí. En otras religiones es perfectamente aceptable tener más de un matrimonio, pero si hablamos de Occidente, hablamos de religiones que vienen del cristianismo, ¿no? Catolicismo, etcétera, etcétera. Sí. Sí, es que justo el cristianismo define la fornicación como pecado. Entonces esa fue una manera de asegurar que el deseo sexual pues ya no se ha entendido como una fuerza liberadora como antes se veía, sino que es como un poder compulsivo y que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva a lo cautivo de la ley del pecado, que pues es impuro, es todo eso, ¿no? Es que justo, ¿no? Creo que aquí lo que hay que entender es que el cristianismo plantea una división entre el cuerpo y el espíritu o el alma. Uh-huh. Y todo lo que tenga que ver con el cuerpo es considerado moralmente malo. Sí. Por eso existen los 7 pecados capitales, ¿no? Que, por ejemplo, gula, lujuria, etcétera. Bueno, me los sé todos, pero no son tan relevantes todos los demás. Ay, qué católica me vi, me los sé todos. Pero sí, tiene que ver justo con esta idea de todo lo que tiene que ver con tu cuerpo te distrae de las metas del alma o del espíritu, que buscan justo elevarse hacia Dios, que buscan cumplir con su voluntad, acercarse a esta divinidad y pues bueno, al final de cuentas ya con toda la estructura religiosa pues ganarte el cielo, ¿no? La vida eterna y etcétera. Entonces precisamente yo creo que de ahí viene esta idea de la fornicación es algo malo, es un pecado, porque te hace centrarte pues en tu cuerpo. Sí. Y te distrae, entre comillas, de eso que busca el alma. Y se me hace curioso pues pensar, y lo digo para que consideremos que genuinamente es un componente cultural, el contraste que tiene, por ejemplo, con religiones no occidentales. Uh-huh. Pienso, por ejemplo, en el budismo, el hinduismo, que hablan de la energía sexual como algo sagrado incluso. Sí. Entonces está interesante reflexionar también esa parte, como por qué esa división tan tajante, de dónde vendrá, qué buscará, qué metas tiene, ahí nada más para que la gente que escuche reflexione eso. Sí, y luego está como la parte de la doble moral, igual dentro del cristianismo, que inclusive así cuando recién se empezó con relaciones matrimoniales, las personas de clase alta, hombres, tenían la libertad de tener diversas pues amantes y poder satisfacer sus fantasías sexuales, porque de cierta manera, igual con la historia de Adán y Eva, la mujer es vista como la tentadora, la tentación, ajá, sí, y el hombre es la víctima. Entonces el hombre tiene la libertad de poder satisfacer sus fantasías, porque la mujer es la mala, la provocadora. Sí. Ay, no. Y pienso en un montón de
de reyes religiosos que tenían así de que su séquito de amantes, pero también la esposa, ¿no? La que les iba a dar descendencia. O inclusive que tenían varias esposas, pero volvemos a lo mismo, la esposa no podía tener otra relación. Sí. Y si se le cachaba con alguien más, pues era inclusive asesinada. Sí. Y bien, ya moviéndonos como a términos más modernos, las primeras definiciones que podemos ver de amor libre como cambio social surgen con movimientos feministas, anarquistas y comunistas. Donde hablan de cómo el amor lo convierten en un instrumento de opresión, especialmente hacia la mujer, y pues hacen críticas hacia el matrimonio y cómo, pues sí, justo cómo es una forma de opresión. Sí, pues te digo yo, mis primeros acercamientos fueron precisamente a través de Simone de Beauvoir, que se considera la madre del feminismo moderno. Pienso también en Anaïs Nin. No estoy segura de si ella se considera particularmente feminista o no, porque yo la conozco más por su literatura que por otro tipo de trabajo, si es que lo tuvo, pero ella también hablaba muy abiertamente de relaciones que tenía extramaritales, porque tengo entendido que ella estaba casada y por ejemplo Henry Miller fue su amante, pero fue una relación larguísima, de que era mucho más de lo que se concibe como amante, ¿no? Porque tenemos esta idea de que un amante es alguien fuera de la relación principal, pero que normalmente es nada más para una cuestión sexual. Y con Henry Miller no tenía una relación que era puramente sexual, también había una cuestión sentimental. Sí, pienso como en varias mujeres particularmente en la historia que tuvieron prácticas así, que hicieron crítica pues de estas estructuras de relación. Sí, pues justo estas teorías feministas, junto con informes de Kinsey, indican que entre el 26% de las esposas y el 50% de los maridos habían tenido por lo menos una aventura antes de cumplir los 40. Entonces pone como en cuestionamiento esta parte de la inestabilidad de los matrimonios y de pues necesidad de alternativas de relacionarse. Sí, es que eso es muy fuerte. ¿Te acuerdas que hace unos días hablábamos y te decía que estaba leyendo un libro de Brigitte Vasallo que se llama Pensamiento monogámico, terror poliamoroso? Uh-huh. Y en ese libro pues ella dice qué es lo que constituye la monogamia, qué es lo que la define. A primer impulso pensamos, pues la fidelidad, el acuerdo de exclusividad sexual, porque sí, fidelidad dentro de la monogamia significa exclusividad sexual. Sí. Y dice ella, ¿realmente es así? ¿Realmente eso define la monogamia? Y nos empieza a tirar estadísticas, ¿no? Y justo nos mencionan, pues el 20% de la gente tiene, pues, aventuras, algún desliz, si lo quieres llamar así. Uh-huh. Y el 20% es un porcentaje considerable, muy significativo. Y lo planteaba desde otro ángulo, ¿no? Si un hombre o mujer que se nombra heterosexual el 20% del tiempo tuviera parejas de su mismo sexo, ¿se le seguiría considerando heterosexual? Y ella dice, pues no. Si una persona que se dice vegetariana o vegana comiera carne el 20% del tiempo, ¿se le seguiría considerando de esa manera? Pues no. Entonces, ¿por qué a la gente monógama se le sigue considerando monógama después de ese 20%? Sí. Entonces lo que plantea ella es, lo que define la monogamia es la jerarquía, que a mí se me hace una idea muy interesante y con la que estoy personalmente de acuerdo. Es esta idea de va a haber una persona y esa va a ser tu prioridad. Uh-huh. Entonces creo que también es una idea interesante porque precisamente la idea de una exclusividad sexual está comprobadísimo por las estadísticas y por la historia que pues no funciona. Sí. Y definitivamente como existe una expectativa de que hay exclusividad sexual y todo esto se hace en secreto, pues influye en el, no me gustaría decir éxito de las relaciones, pero a falta de una mejor palabra voy a decir eso, pero pues como en su durabilidad, en su funcionamiento, sí, en la posibilidad de que sigan existiendo y funcionando para las personas involucradas. Pues tener esa expectativa y que no se cumpla, obviamente influye, ¿no?, en que se terminen. Sí.
Justo ahorita que mencionabas de la infidelidad, eso es lo siguiente que quiero hablar, de cómo, porque eso otras críticas que se hacen, como de cómo los celos o la infidelidad entran en una relación poliamorosa, porque he escuchado que muchas personas dicen como de que, pues es que si por ejemplo yo estuviera en una relación abierta, para mí no hay problema, pero en el momento de ver a mi pareja con otras personas no podría. Ajá. Entonces, bueno, ahí tú qué opinas en esa parte. Pues se me hace curioso porque creo que asumen que la gente que decide tomar otros modelos relacionales no siente celos y pues eso es falso. O sea, yo empezaría diciendo eso. Los celos no es algo que, yo como ya pienso diferente y ya me cuestioné, en automático ya no voy a sentir celos, ya no voy a tener como esta serie de pensamientos, sentimientos. Creo que eso es lo primero que yo diría. Podemos hablar de si existen los celos, entonces qué, cómo funciona, cómo le hacen. O sea, ahorita podemos abordar eso, pero creo que es lo primero que me gustaría señalar. Es falso, es un mito que la gente que decide optar por un modelo no monogámico no pasa por celos. O sea, eso no es cierto. También, bueno, retomando lo que ya habíamos comentado de como la propiedad privada, algo que no hemos mencionado, creo que la forma en la que nos expresamos influye muchísimo. El hecho de decir como mi esposa, mi novia, deja de ser como un compañero o como un igual y empieza a ser como tu propiedad. Entonces, al momento de... Pensé en la historia de Instagram. Es que ayer una persona que tiene Wicha en contacto subió una historia. No voy a explicar como bien qué es lo que había, pero básicamente era una situación un poco comprometedora. Pero abajo había un texto que decía algo así como de esta persona es mía y tengo fichados a quien le mande mensaje. Así, algo así. Estoy tal vez exagerándolo un poco, pero ese tipo de actitudes creo que son luego bien comunes de que no veas a mi vieja y no voltees a ver a esta persona porque es mío, es mía. Sí. Y creo que remite a esta idea de propiedad privada. Sí. Es que justo creo que como que nos pega en el ego pensar en el que es mi pareja, cómo alguien más le va a hablar, ¿no? O sea, es mi propiedad. Sí. Entonces sí, creo que pues como cualquier tipo de relación, las relaciones poliamorosas pues tienen que haber acuerdos, tiene que haber pues hasta cierto punto reglas o límites o dependiendo de cómo pues los acuerdos que vayan a tomar. Hay personas que inclusive ponen límites como de que puedes tener relaciones con las personas que quieras, pero que no sea nada serio o que no se repita. O sea, hay diferentes formas de llevarlo a cabo sin pues entrar en los celos o en la infidelidad. Sí, incluso pues creo que lo más importante es tener herramientas para gestionar esos celos. Sí. Creo que también es entender que o cambiar nuestra manera de percibir los celos. No de sentirlos, porque pues los sentimientos yo no creo que haya que cambiarlos, hay que aprender a gestionarlos. Muchas veces los celos nos están diciendo algo, tal vez ni siquiera de la otra persona, sino de nuestro mundo interior, de algo que esté sucediendo. Sí, totalmente. Y ahorita iba a comentar algo así como de cómo influye el autoconocimiento. Sí. No, pues es eso, ¿no? Que justo el aprender a gestionar te puede permitir que esos sentimientos, esas emociones se conviertan en precisamente una forma de entenderte mejor. Sí. Y a su vez, cuando también desarrollas herramientas de comunicación, pues comunicarlo a la otra persona y eso facilita cualquier diálogo que se tenga que tener, ¿no? Al respecto. También como nos educan con la idea de llevar a cabo una relación heterosexual y monógama, tenemos como la idea inconsciente de que ya sabemos cómo hacerlo, solo porque pues nos lo han enseñado toda la vida. Pero la realidad del asunto es que estos mismos acuerdos que ya había dicho se tienen que hacer en cualquier tipo de relación. Porque, ¿cómo defines infidelidad? Para ti infidelidad puede ser una cosa muy diferente que para mí. Claro, estas discusiones de
¿tú consideras un beso una infidelidad? ¿Tú consideras un pensamiento una infidelidad? Sí. Y te dices, ay, sí. ¿Cómo que un pensamiento? Hay personas que hasta mandar mensajes, infidelidad, seguir a y otras desde su mujeres, interpretación, ¿no? Porque a veces el mensaje puede ni siquiera decir nada, pero para ti es como de, ¿por qué estás hablando con otra persona? Sí, entonces yo pienso que, o sea, estos acuerdos se tienen que llevar a cabo en cualquier relación, pero pues la manera como de criticar el poliamor es como de las principales cosas que dicen, pero cualquier relación tiene que llevar como esta comunicación idealmente directa tendría y que ser así. sí. Bien, ¿y tú cómo crees que puede influir como el tener este tipo de relación en tu relación con otros grupos, tal vez con tus amistades o con tu familia? Pues sí, se me hace una pregunta interesante porque yo la verdad tiene mucho que no tengo una relación sexoafectiva como en términos tradicionales, pero justo por el tema del cuestionamiento a la jerarquía me he acercado a investigar sobre la no monogamia. O sea, ni siquiera necesariamente que yo haya dicho, ya voy a elegir un modelo relacional distinto, no sé, o sea, la verdad no lo sé, pero el hecho de cuestionar la monogamia a mí sí me implica ciertas cosas que siento que no sucedían antes de que me hiciera este cuestionamiento. ¿A qué me refiero? Voy a hablar como de manera concreta. Precisamente porque estoy cuestionando la jerarquía, me pregunto, ¿por qué la gente espera que tu familia sanguínea sea más importante o tenga una prioridad en automático sobre algún otro tipo de relación en mi vida? Cuando muchísimas veces quizá otros vínculos me están aportando más a este momento de mi vida, a lo que soy yo como persona, quizá ahí encuentro más reciprocidad, más comprensión, etcétera. Pero socialmente se asume que pues es que es tu familia, es que es lo más importante, es que tienes que darles prioridad. Y he notado cómo pues existe una cierta molestia de que en ocasiones priorizo más otras relaciones sí, en las cuales yo me siento muy bien, en las cuales yo siento, pues esta persona me está cuidando, me está dando mucho afecto, me está sosteniendo en este momento de mi vida, si estoy atravesando algo, lo que sea. Y pues se me hace muy chistoso cómo existe esa expectativa, y cuando no la cumples, pues obviamente existe un conflicto, existe un choque con esa idea, porque pues es gente que ni siquiera tal vez se ha cuestionado, se ha preguntado por qué, ¿no? El por qué está pasando esto. No se está cuestionando su status quo, básicamente, eso es lo que estoy diciendo. Y en el momento en el que tú decides salir de ese status quo, sí puede haber choques, sí puede haber roces, puede haber muchas situaciones con otras personas que no entienden tu cuestionamiento o que no entienden de dónde viene tu conducta, que viene de ciertas decisiones, ¿no? O sea, creo que eso es como lo principal. Y ya yéndonos como algo más intenso, pienso por ejemplo en Alicia Delicia, ¿no? Que ella es una mujer abiertamente poliamorosa y su vida es bastante pública, porque pues su trabajo profesional tiene mucho que ver justo con las relaciones, tiene mucho que ver con la sexualidad, con el conocimiento del cuerpo, el conocimiento personal, porque pues aparte de todo es psicóloga, pero ella ha hablado mucho de cómo ha sido su situación familiar desde que entendió que era una persona poliamorosa, porque dice que la primera vez que tuvo una relación así, ella tenía como 15 años y tenía un novio y una novia al mismo tiempo, y las dos personas sabían. Pero pues en ese momento ella no tenía las herramientas para nombrar esa experiencia, no sabía que eso ya era una forma de no monogamia, etc. Entonces en el momento en el que ella lo hace consciente y lo empieza a nombrar, pues sí, empieza a tener un montón de incluso rechazo por parte de gente a su alrededor, señalamientos, crítica, etc. Entonces creo que puede estar desde lo más simple hasta me molesta que hagas esto porque no entiendo por qué estás priorizando a otra gente sobre mí. Sí. Y que priorizar lo pongo súper entre comillas, porque no se trata ni siquiera de a ti te ignoro para darle más atención acá. Es más bien no te estoy dando lo que según la expectativa social tú crees que mereces de mí. Sí.
y entonces te lo tomas de esa manera. Creo que puede ir desde eso hasta, pues sí, literal, un rechazo, un conflicto fuerte. Uh-huh. Yo justo con esta pregunta me lo estaba cuestionando como en mi situación específica, cómo me podría influir. Bueno, yo estaba pensando principalmente en mi familia, sí, porque pienso que con mis amistades realmente no habría problema. Tal vez una que otra persona sí se le haría raro, pero no me juzgarían como tal. Pero con mi familia sí podría haber como un poquito más un choque. Ajá, quise pensar así como una situación hipotética de yo tener una relación poliamorosa y no sé, llevarlas a la comida de Navidad, y cómo reaccionarían, ¿no? Especialmente la familia de mi papá, que luego hacen la gran comida y mi familia es muy grande, entonces, sí. Ajá. Y realmente, o sea, sí me juzgarían bastante. Probablemente no me dirían nada a mi cara, pero sí sé que hablarían de mí a mis espaldas y me tomarían inclusive como promiscua o como otras cosas que no voy a decir en este momento. Sí. Pero si quitamos como ese prejuicio o como ese miedo, porque es algo desconocido, es algo no común, si quitamos como ese miedo a lo desconocido, realmente no tendría por qué afectar en nada mi dinámica con la familia. O sea, pensando en esta situación específica de ir a la comida de Navidad, como es una familia muy grande, hacemos un buen de dinámicas y los juegos y la pastorela y todo eso, nada de eso cambiaría, realmente nada más sería como el prejuicio de pues, mis tíos principalmente. Y bien, pues ya como último, conclusiones que tengas sobre el tema. Pues a mí se me hace que no es un accidente que en estos tiempos nos estemos planteando tanto otras posibilidades de relacionarnos. Creo que ha quedado claro históricamente que no es que la monogamia no pueda funcionar. Creo que hay personas para las que funciona y también me gustaría como añadir eso. No se trata de decir tienes a fuerza que dejar de tener prácticas monogámicas. No, o sea, yo no creo que debamos ir por la vida diciéndole a la gente qué hacer en ese aspecto, ¿sabes? Pero yo sí invitaría a la gente, cuestiónatelo y revisa si realmente funciona para ti. Sí. A lo mejor te das cuenta de que no, pero a lo mejor te das cuenta de que sí, y eso también está chido, porque entre más claro tengas tú qué funciona para ti, qué quieres tú, cuáles son tus expectativas, de manera más clara la vas a poder comunicar a cualquier persona con la que te relaciones. Y estoy hablando en cualquier aspecto, o sea, no estoy hablando necesariamente de una relación de pareja, estoy hablando también con tus amistades, con tu familia, etcétera. Sí. Entre más conozcas lo que son tus límites, las cosas que no son negociables para ti, o entre más conozcas tus necesidades, mejor las puedes comunicar y mejor puedes construir esos vínculos en diferentes formas, ¿no? Amistad, familia, pareja, compañerismo, etcétera. Creo que eso es como lo que yo diría que no es un accidente que nos lo estemos cuestionando. Creo que hemos visto que ha implicado muchísimas cosas que hacen que quizá no funcione al 100%, pero creo que es más que nada una apertura a entender que existe más de una opción. Sí. No es nada más la monogamia, no es lo único que existe. Si ese es el modelo que te funciona, pues qué chido. Pero si no, creo que también es importante que le demos espacio a todas estas personas que dicen, pues, ¿sabes qué? A mí la verdad no me funciona así como está estructurado. Incluso hay personas que dentro de la monogamia toman sus acuerdos, ¿no? Por ejemplo, bueno, de vez en cuando puedes salir con alguien, etcétera. O sea, las posibilidades son infinitas, en realidad. Sí. Sí, pues volvemos a lo mismo de cómo influye el autoconocimiento que dices. Y bueno, algo que ya habíamos hablado antes, cómo nosotras en especial, nuestro estilo de vida, tal vez nomás en este periodo de vida, pero nuestro estilo de vida no entraría a una relación monogámica. Porque en nuestro trabajo, inclusive hasta como nos relacionamos en nuestro grupo de amigos, amistades, sí. Pues somos muy cariñosas, por así decirlo. Y no porque tengamos así
un buen de relaciones sexuales, simplemente son cosas sí, cosas que la monogamia piensan que están designadas para una pareja, como el tomarnos de la mano, que es un acto súper simple y que no tendría por qué tener una connotación sexual, pero socialmente se la hemos asignado, ¿no? Es que si agarras a alguien de la mano, algo quieres, traes otro interés. Entonces ese tipo de cosas, el ser tan afectuosos, el demostrar como ese cariño de manera tan explícita, justo en términos monogámicos muy clásicos, muy conservadores, sería un problema. Sí, totalmente. Como, ¿por qué le das un beso en el cachete a tu amigo? Y tú así de, pues porque es mi amigo. Pero sí, estoy de acuerdo en que eso pues estaría difícil que una persona monógama conservadora lo aceptara. Sí, pues es como algo que me he estado cuestionando mucho justo por este trabajo y porque ya desde antes ya habíamos hablado de este tema, pero, o sea, yo en lo personal, por mi estilo de vida, por las cosas, las acciones que hago y así, no entraría a una relación monógama tradicional. Pues ahorita no estoy en ninguna relación, pero si tuviera, no digo así de que, sí, poliamor necesariamente, depende de muchas cosas, depende de con quién me relacione, depende de cómo esté yo en ese punto específico de mi vida, pero sí, definitivamente una relación monógama tradicional no. Sí, no funcionaría. Me siento de la misma manera, la neta. Y al final, pues lo importante es que justo tenemos eso claro. Y si en algún momento decidimos hacer algo con alguien, vamos a ver si salimos, etcétera, podemos decir claramente esto. ¿Sabes qué? Mira, mi situación está así, 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 así. Para que vayas sabiendo y vayamos hablando. Y quizá vayamos negociando en qué cedo yo, en qué cedes tú. Sí. Sí, y me gustó mucho que hicieras énfasis en esa parte como de que la monogamia sí puede funcionar, pero pues es dependiente de cada persona, depende mucho de pues su estilo de vida, como ya habíamos mencionado. Entonces sí, no es como una crítica directa de que no, la monogamia, abajo la monogamia, arriba el amor libre, nada. Pues cada quien es libre de relacionarse como quiere, pero justo como no vamos a juzgar a una persona por decidir tener una relación monogámica, igual de la otra parte, o sea, no deberían otras personas juzgar a quienes decidan tener una relación poliamorosa. Y creo que al final lo importante es que esa decisión de cómo me quiero relacionar venga de una reflexión. Sí. Y pues bien, entonces ya eso sería todo, con eso cerramos nuestro gran podcast. Y pues nada, creo que ya no tengo nada más que agregar. Ni yo.